como el precio de las telas aumentó, un sastre se dio una obligación de subir un 60% cada una de las prendas confeccionadas. Por error involuntario, su ayudante redujo más bien en un 60% el precio de un saco. ¿Qué porcentaje debe aumentarse del precio incorrecto para lograr que el saco tenga el precio deseado? Es decir, el precio que inicialmente había planeado el sastre, ¿verdad? En que quedara la prenda, en este caso el saco. En resumen, entonces, debía aumentar en 60% el precio del saco, pero más bien lo disminuyó en un 60%. O sea, hizo lo contrario. Y bueno, teniendo este detalle, esta información, ¿qué porcentaje, dice la pregunta, qué porcentaje debe aumentarse el precio incorrecto? O sea, el precio donde disminuyó en un 60% el precio de ese saco. ¿Qué porcentaje debe aumentarlo para lograr que el saco tenga el precio deseado? Para lograr que el saco tenga el precio como si más bien hubiera aumentado en un 60% el precio de ese saco. Entonces aquí, bueno, lo que podemos hacer es darnos una situación, inventarnos un valor cualquiera para el saco. Supongamos que el saco hubiera costado 100 colones. Es un precio simplemente imaginándolo, ¿verdad? Como haciendo una prueba. Supongamos que el precio del saco era 100 colones originalmente. Y escojo el 100 porque el 100 es un número muy fácil de ubicar el porcentaje, muy fácil de calcular el porcentaje. Entonces, inicialmente se quería aumentar en un 60% el precio del saco. Es decir, que si vale 100 colones y lo queremos aumentar en un 60%, es decir, ¿cuánto es el 60% de 100? El 60% de 100, por supuesto que es 60. Si el 60% de 100 es una relación directa, el porcentaje, ¿sí? 60% de 100 es 60. Entonces, si se quería aumentar en un 60%, lo que había que hacer era aumentarle 60 colones a este saco, porque originalmente valía 100. Y si lo aumento en 60, en un 60%, si lo aumento en 60, me daría 160 colones. ¿Sí? Ese era el precio en el que tenía que venderlo. O lo que es lo mismo también, que tomemos 100 colones y le sumemos el 60% de ese mismo 100, o sea, por 100, para saber en cuánto quedaría el precio del saco. Y eso nos da 160. Repito, a 100 colones le estoy sumando el 60% de ese mismo 100 colones para ver en cuánto queda ya aumentado en su 60%. Ok, entonces, sin embargo, recuerden que lo que ocurrió fue que el ayudante del sastre, lo que sucedió fue que más bien disminuyó el precio un 60%. Entonces quiere decir que más bien en lugar de aumentarlo en 60%, más bien lo disminuyó en 60%. Si el precio original era 100 colones y lo disminuimos en un 60%, ¿cuánto es el 60% de 100? Ya dijimos 60. Entonces, si yo a 100 colones lo disminuyo en un 60%, es decir, le resto 60, nos daría 40. Es decir, el precio del saco quedaría en 40 colones, porque estamos disminuyendo su 60%, lo que es lo mismo que tengamos el 100 colones, originalmente valía 100 el saco, según lo que creamos, y le restamos el 40, perdón, el 60%, le restamos el 60% del valor original que es 100. Si a 100 colones le restamos el 60% de ese 100, nos daría 40. En eso es que queda valiendo el saco en 40 colones. Luego, bueno, la pregunta es, ¿qué porcentaje debe aumentarse del precio incorrecto para lograr que el saco tenga el precio deseado? Ese aumentarse es clave aquí en el ejercicio, porque démonos cuenta que en realidad el precio tenía que ser 160 colones. Lo correcto, sí, al aumentar en 60% el precio original del saco. Pero como el ayudante lo disminuyó más bien en un 60%, quedó en 40 colones. En realidad la pregunta es que en cuánto debe aumentarse, ¿sí?
de ese precio incorrecto, de ese precio 40 colones, cuánto debe aumentarse para llegar a 160 colones, que es el precio correcto al que había que llegar. Bueno, es evidente que para poder llegar a 160 colones y que, en qué porcentaje debemos aumentar ese 40, tenemos que sumarle, y digo sumarle porque la palabra aumentar es sumar, ¿verdad? Entonces, a ese 40, ¿cuántas veces habrá que sumarle el mismo 40 para poder llegar a 160? Bueno, es evidente que hay que sumarle 3 veces 40. Esperar. 3 veces 40, sí, porque 40, el 40 original, sí, más el primer 40 serían 80, más el segundo 40 serían 120, más el tercer 40 serían 160. Entonces, este 40 debe aumentarse en tres tantos iguales a ese mismo 40 que es el precio original, ¿sí? Para llegar al 160, para llegar al precio correcto, al precio deseado. Entonces, eso quiere decir que como 40 es el precio original y tenemos que aumentarlo en tres tantos iguales a 40, sería como aumentarlo en 100%, 100% y 100% más, porque como originalmente es 40, el precio, bueno, aunque era un precio incorrecto, entonces yo ocupo aumentar en un 100% ese 40 tres veces. Entonces el aumento sería la primera suma de 40 sería el primer 100% que lo estamos aumentando. La segunda suma de 40 sería el segundo 100% en el que lo estamos aumentando. Y el tercer 40 sería el siguiente 100%, el tercer 100% en el que lo estamos aumentando. Esto quiere decir entonces que para llegar a este precio de 160 colones, hay que aumentar el precio incorrecto, hay que aumentarlo en un 300%. Sí, entonces con esto tendríamos que la opción correcta sería la opción 3. Y así con cualquier valor que hubieran intentado, yo aquí lo hice con 100 colones porque era muy sencillo a los porcentajes, pero con cualquier precio para el saco que hubieran inventado, entonces igual le hubiera tenido que aumentar, ojo, sí, aumentar en un 300% el precio incorrecto para llegar al precio deseado. Pueden hacer otras pruebas para que vean que sí, de igual manera sucedería que se aumenta en un 300%.